a la luz de su palabra, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que es nombre sobre todo nombre. Y dice así a la luz de su palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Hasta ahí se ha dado la lectura de la palabra. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Me pongo en tu presencia, Padre Santísimo, para que tú examines mi vida, Señor mi Dios mío, para que sea usted el portador del mensaje de tu palabra profética para cada uno de nosotros, Señor. Para que esta palabra, Padre, nos avive a vivir más en tu presencia. Para que esta palabra, Señor, nos llene de gozo, de alegría, de que estamos aprendiendo de tu palabra profética, Señor mi Dios mío. Para que crezcamos en lo espiritual y seamos instrumentos de tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que esta palabra, Señor, nos exhorte a cada uno de nosotros, Dios Todopoderoso. Te damos gracias en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura desde el versículo 21. Paulatinamente irlo discerniendo el mensaje de la palabra. Amén. Amén. Y al último vamos a poner el título del mensaje, porque vamos a meditarlo primeramente. Amén. Amén. Cuando ya lo estemos por terminar, les voy a dar el título del mensaje, a dónde quiere Dios llegar. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, mire, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Repito, pero ahora, aparte de la ley, lleva coma, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea que primeramente vino la ley y tenemos que ser agradecidos, porque por medio de la ley nosotros reconocemos que cuando nosotros cometemos algún error, eso se llama pecado. Porque la ley nos enseñó a identificar el pecado. Pero aparte de esto, dice que se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. Primeramente quiero hacer una pequeña introducción. El hombre, pueblo santo del Señor, el hombre ha endurecido el corazón y se ha apartado de la presencia de nuestro Padre Celestial. El hombre vive en una esfera anímica, en esa burbuja en la cual quiere permanecer encerrado, porque esa esfera anímica o esa burbuja en la que él o las personas viven es algo que les agrada y que les motiva, porque ellos viven el yo personal, porque ellos se deleitan de lo que ellos viven. Ellos se complacen en vivir en la carne. Pero la palabra del Señor nos lleva a examinar algo más profundo de lo que el hombre no quiere entender. Nos da a entender que el hombre ha perdido el amor y el temor a Dios. Muchas congregaciones viven una religiosidad
Muchas congregaciones se disputan de que esta es la iglesia del Señor y nosotros también que esa es la iglesia del Señor. Pero no saben que todos tenemos que llegar al único nombre que es sobre todo nombre. Porque hoy vamos a entender esta palabra. Dice el Señor en su palabra: maldito del hombre que confía en el hombre. Y eso lo dijo en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Anótelo, hermano. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Mire lo que dice a la luz de su palabra. El profeta Jeremías, Dios exhorta por medio del profeta Jeremías a toda la humanidad para estos tiempos, hermano. 17, Jeremías 17, versículo 5. Y dice así a la luz de su palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mire, tremenda palabra de exhortación, mi hermano. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 6 dice: será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierras despobladas y deshabitadas. ¿Sí saben la palabra retama qué quiere decir? Será como la retama en el desierto. En el desierto hay una planta, mi hermano, que tiene vida, que se mueve de un lado, de un extremo a otro extremo. Es una planta que conforme va dando vueltas se vuelve como redonda esa planta, y de año en año bota una flor preciosísima, hermano. Miren cómo el Señor compara al hombre como la retama. O sea que el viento viene y la retama se va de un lado a otro lado. Ese es cuando no hay estabilidad. Ese es cuando la persona o el hombre confía en el hombre. Mucha religiosidad. ¿Por qué el Señor habla de esta manera? Es que muchos se disputan y pelean, hermano, por su congregación. Hay muchos que veneran y adoran imágenes, escultura. Hay otros que disputan que la congregación de ellas es la del pueblo del Señor. O sea que hay un descuido de lo que se llama en la parte espiritual. ¿Por qué es este descuido? Porque no comienzan a escudriñar la palabra del Señor. Por eso aquí, en esta congregación, casa de oración, Efesios 4:5, siempre escudriñaremos la palabra. Siempre estudiaremos la palabra, porque vamos a aprender, mi hermano. No vamos a confiar lo que el hombre lo está manifestando, sino que cuando el ministro de la palabra esté exponiendo la palabra, la Biblia lo está confirmando. La Biblia que dice: maldito del hombre que confía en el hombre. Ahora, si yo hablaría con esta Biblia, vengo y la cierro y me pongo a hablar como los políticos, en un avivamiento de emocionismo a la congregación, me pongo a hablar en un culto de prosperidad, me pongo a hablar, mi querido hermano y amigo, de que tienes que pactar con el Señor para que el Señor te bendiga inmensamente. ¿Ustedes creerían esa motivación? ¿Qué dicen, pueblo santo? ¿Creerían? No, porque ustedes tienen que tener el respaldo de la palabra. Por eso el libro de Jeremías 17:5 dice: maldito del hombre que confía en otro hombre. Maldito será como la retama del desierto, que con el viento será arrastrada, porque no tiene un fundamento donde esté firme mediante la palabra. Hay muchos
que predican la palabra y lo manifiestan de esta manera: que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Verdad que sí? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. La Biblia dice todo lo contrario, mi hermano. La Biblia dice que Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. Así dice la palabra del Señor. Por eso es que la palabra siempre nos exhorta a cada uno de nosotros, mi hermano. Porque cuando llegamos a la presencia del Señor, nosotros somos una nueva criatura, tenemos un nuevo nacimiento en la vida espiritual, ¿verdad? O sea que somos una nueva criatura y comenzamos a vivir a plenitud en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ya no estamos practicando pecados, ya no somos pecadores. Ahora somos pueblo santo, nación santa, adquirida del Señor, comprada con un precio a precio de sangre, mi hermano. Vámonos al libro de Salmos, capítulo 5, versículo 5, a ver qué es lo que nos dice. Si es verdad que Dios ama al pecador, gloria a Dios. Vamos a leer los Salmos, capítulo 5, hasta el versículo 6. Y dice así, cuando lo tengan me avisen. Salmos capítulo 5, versículo 6. Gloria al Altísimo. Y dice a la luz de su palabra: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Sí ven, mi hermano? Entonces, las enseñanzas que muchos están dando es una enseñanza muy equivocada, mi hermano. El Señor nos llama a vivir una vida en obediencia a su palabra, a vivir una vida en santidad, para que nosotros seamos pueblo santo, nación santa, adquirida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y para poder entenderlo mejor todavía, vamos a leerlo. Salmos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice el Señor a la luz de su palabra. Escucha, Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Y ven, hermano? Entonces, cuando damos a lectura a esta meditación de la palabra, nos estamos dando cuenta que las enseñanzas equivocadas que están dando es motivación para que el hombre permanezca en esa esfera bíblica, permanezca, hermano, encerrado en esa cápsula que a ellos les gusta, mi hermano, de vivir en pecado. O sea que están motivando a que el hombre siga viviendo en pecado. El Señor lo que quiere y va a venir por una iglesia santa, sin arrugas y sin mancha. Entonces depende de cada uno de nosotros, ¿qué cosa? Obedecer su palabra. ¿Cuál es el verdadero cristiano? Pueblo santo del Señor. Amén. El que obedece su palabra viviendo en santidad. Ese es el verdadero pueblo santo del Señor. No lo que muchas congregaciones los están manifestando. Se están disputándose algo que no les pertenece. Mejor es obedecer a Dios, mi hermano, antes que al hombre. Volvemos nuevamente a Romanos capítulo 3. Versículo 21 en adelante, que seguimos dando lectura. Y dice así:
Ya dimos lectura del versículo 21, ahora vamos al versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Miren, el tiempo de la ley pasó. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Esa es la justicia de Dios, mi hermano. La justicia de Dios es que por medio de la ley el hombre no alcanzaba salvación, el hombre no alcanzaba misericordia, porque el hombre había endurecido el corazón, porque de año en año se hacían sacrificios, mi hermano, por los pecados. Entonces el hombre trataba de cuidarse, mi hermano, de que nadie lo descubriera, para que cuando sea el derramamiento de la sangre para el pueblo, entonces los pecados sean perdonados. Pero era como en estos tiempos una religiosidad nada más. Volvían a cometer los mismos errores. Por eso dijo el Señor: maldito del hombre que complica el hombre. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Has endurecido tu corazón, pues ahora viene la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿en dónde la encontramos? ¿Con quién encontramos la justicia de Dios? Amén. En nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos la justicia de Dios. Así que ya no estemos peleando, mi hermano, porque muchos están peleando hasta el día de hoy de que los que son del nombre de Jesús, y que el Señor tenga misericordia de muchísimos ministros a nivel mundial que lo están manifestando, dicen que son doctrinas diabólicas. Miren hasta dónde están blasfemando el santo nombre de Dios, mi hermano. Hombres que han endurecido el corazón y quieren convencer a la grey con su propio razonamiento, porque no escudriñan, porque no meditan, porque no buscan de la presencia del Señor. La Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia nos dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. O sea que tenemos que llegar a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que humillarnos en su presencia y ser agradecidos que por medio de Él viene la redención de cada uno de nosotros. ¿Cuándo aceptamos esto? Cuando nos bautizamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, porque así da a entender su palabra, mi hermano. Hay que darnos bien sazonada esta palabra, hay que darnos bien discernida, porque dice el Señor en su palabra en Oseas 4:6: mi pueblo se pierde por falta de ¿qué? De conocimiento, porque no escudriñas la palabra, porque no meditas la palabra. El Señor también dijo en el libro de Jeremías, también lo manifestó y dijo: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el ministro de la palabra no te quiere enseñar, cuando el ministro de la palabra no quiere dar estudio de su palabra, pues dobla rodillas y comienza a clamar al Señor, porque el Señor te comienza a revelar por medio de su palabra y a santificarte, mi hermano, a limpiarte, mi hermano, por medio de su palabra, a ser santo por medio de su palabra, a ser limpio por medio de su palabra, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, mi hermano. Es una palabra llena de poder, gloria a Dios, amén. Y mire lo que dice el versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren, está hablando en un tiempo pasado y presente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos, hermanos. Así estábamos destituidos de la gloria de Dios cuando no llegábamos al conocimiento perfecto de su palabra. Cuando no llegábamos todavía a tener el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así nos encontramos. ¿En medio de qué? De una ignorancia espiritual, hermano. Simplemente éramos religiosos y pensábamos que lo que a Dios le agradaba eran las obras de caridad que nosotros hacíamos.
Por eso dice el Señor que no es nada por medio de la ley, ahora es por medio de la fe. Esa es la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros andábamos así, cuando vivíamos en tiempo de ignorancia, pero por la misericordia del Señor, estamos comenzando a congregarnos, estamos comenzando a estudiar y a escudriñar las Escrituras para poder llegar a tener el conocimiento perfecto de su palabra, para poder comprender quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Miren, el plan de salvación ya fue comprado. No tenemos nada que pagar, hermanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, por el amor que tuvo Dios por cada uno de nosotros, hermanos. Para que nosotros alcancemos el plan de salvación. ¿Mediante el qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Miren, nosotros somos redimidos cuando lo aceptamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. En una ocasión estaba conversando con unos jóvenes evangélicos trinitarios y ellos cantaban, cuando yo les estaba compartiendo la palabra, todos aceptaban ellos y decían, y uno de ellos que decía que es predicador de la palabra, comenzó a cantar esta canción que dice: si me aparto de Cristo me muero y mi alma se condena. ¿Sí la han escuchado? Amén. En ese momento él estaba declarando y confesando que era Cristo, no era de que por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, era Cristo y tenía que aceptar al Señor Jesucristo. Y cuando les comencé a hablar la doctrina perfecta, apostólica, esta doctrina, hermano, que tenemos que guardarlo en la mente y en nuestro corazón, se fueron, mi hermano. Se terminó la alabanza. Mire, el nombre de Jesús tiene poder y autoridad, y ellos nunca lo entendieron. Y me quedé sentado en la vereda, hermano, viendo como los jóvenes se fueron. Por eso es que nosotros estudiamos la palabra, para que nadie, absolutamente nadie, nos pueda engañar. Porque la palabra es poderosa, mi hermano. Sigamos adelante. ¿Qué más dice? Versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados presentes y futuros, dice. Ajá. Pero hoy, en estos tiempos, en la actualidad, hay muchas congregaciones que dicen que Dios, en el momento que te bautizas, eres perdonado de pecados pasado, presente y futuro. Hay una congregación que se dice llamar Salmo Siempre Salvo, 666. Esa congregación es peligrosísima. Ellos andan predicando, ellos andan evangelizando. Ellos dicen que Dios se llevó todas nuestras culpas, el Señor todo, ya somos santos. Vive tu vida como tú quieras vivirla, porque ya hasta el pecado futuro es perdonado. No, la Biblia dice todo lo contrario. Él perdonó nuestros pecados pasados. Así dice la Biblia. Por eso es que cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, llegamos a ser hijos del Altísimo, mi hermano. Y si cometemos errores, y si comenzamos a desobedecer al Señor, vienen consecuencias, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey. Él viene y reprende al que ama, al que toma por hijo. Por eso es que ser pueblo santo del Señor es algo hermoso. Es sometimiento a su palabra, nada más. Gloria al Altísimo. A quien puso Dios, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación. ¿Qué tenemos por propiciación?
¿Saben qué es propiciación? Propiciación es un sacrificio, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Es un sacrificio. El sacrificio que Dios hizo por medio del Cordero de Dios, por medio de su Hijo, por medio de la sangre derramada por toda la humanidad. Ya no hay más sacrificios. Por eso, pueblo santo del Señor, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidar cuando nosotros nos bautizamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, no volver al mundo. No volver al mundo. No practicar lo que antes practicábamos, porque somos pueblo santo, nación santa, porque somos real sacerdocio. Perdonó nuestros pecados. Ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda de Corintios 5:17, ¿verdad que dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, mi hermano, cuando llegamos a la presencia del Señor, cuando nosotros llegamos a la presencia de nuestro Dios Padre eterno, Jesucristo, dice que Él se llevó nuestras culpas, todas nuestras iniquidades, y tenemos un nuevo nacimiento espiritual. Amén. Segunda de Corintios 5:17 lo manifiesta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Ahora son hechas todas nuevas. Entonces tenemos un nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que nos da a entender ese mensaje, ese pasaje bíblico? Nos da a entender, mi hermano, que tenemos un nuevo amanecer en lo espiritual, en la presencia del Señor, y que ya no vamos a practicar. Todas las cosas viejas pasaron. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. La sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores nos perdonó, nos redimió de nuestros pecados. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Precioso, hermano. No hay el tesoro más grande del mundo, hermano. No hay un hombre que haya hecho un sacrificio tan grande como el Señor lo hizo por cada uno de nosotros, hermano. Y ni habrá, pueblo santo del Señor. ¿Verdad de Dios? Y ni habrá. Para manifestarse justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El pueblo de Dios tiene que vivir en obediencia a su palabra, vivir en santidad, porque de caso contrario vendrán consecuencias, mi hermano, si comenzamos a desobedecer su palabra. Oiga, esta palabra, mi hermano, aviva en lo espiritual. Y me siento contento, me gozo, mi hermano, porque esta palabra es llena de poder, es llena de autoridad. Oiga, cuando yo lo escuché a mi hermano Exxon, cuando dio la lectura de la palabra, creo que fue así, ¿no? ¿Qué libro fue? ¿Se acuerdan? Efesios, capítulo ¿qué? Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Es obediencia a su palabra. Vamos a dar la lectura. Porque esto me gozo, hermano. Cuando el Señor me pone palabras, mi hermano, yo digo, Señor mío, Dios mío. Cuando tú pones palabra a tu pueblo, señores, y para que tu pueblo sea bendecido, tu palabra lo respalda, porque el que lleva la instrucción, porque el que lleva la coordinación del culto también lo respalda con la palabra. Someteos los unos a los otros. ¿En qué nos vamos a someter? En la palabra. En obediencia a la palabra. Eso es lo hermoso, eso es lo maravilloso.
cuando estamos meditando la palabra, no se escucha pero ni el ruido, hermano, porque todos estamos atentos, todos estamos con nuestros 5 sentidos dispuestos para escuchar la palabra, esa palabra viva y eficaz, que es como fuente de agua viva que fluye en nuestro interior, hermano. Sometimiento los unos a los otros. Mire lo que dice la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí ve? Es la palabra. El hermano dio lectura al comienzo y ese mensaje me lo había puesto el Señor. Dije, Señor, es tu palabra. Esto no es razonamiento de hombre, es tu palabra, Señor. Entonces, versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Miren, tremenda exhortación, hermano. Y te voy a hablar de lo espiritual. Muchas congregaciones se han levantado con pastoras, hermano. Y aquí no están sujetos a la palabra. La palabra es pura, mi hermano. Esta palabra no se puede tergiversar. Esta palabra no se puede tener un razonamiento humano. En esta semana me encontré con un joven evangélico trinitario y dice que la pastora le tiene miedo a la mamá de él, porque cuando la mamá de él viene y dice algo que no le agrada o exhorta a alguien, tienen temor porque enseguida se cumple, dice ese joven. Y yo le dije, no, amigo, las cosas de Dios no son así. Que el Señor tenga misericordia, porque esa señora, que es tu mamita, tiene un espíritu inmundo, porque la palabra es exhortación para tener un crecimiento en lo espiritual. Ahora, si esa hermanita viene y dice que te vas a enfermar, se enfermó, entonces ella está dando una enseñanza equivocada, porque son espíritus inmundos. Y nadie puede hablar de esa manera. Tienen temor, dice la. Yo le dije, no, hermano, y se molestó. Y le dije, e inclusive la Biblia dice que no hay pastoras. Se molestó grandemente. Dijo, no, ahí sí que no comparto con usted, mi hermano, porque las madres, ellas son las que por medio de ellas nosotros hemos venido al mundo. ¿Y yo qué puedo hacer, hermano? Yo creo en eso, mi hermano. Yo respeto a la mujer. Y yo sé que la mujer es sabia. Y yo sé que la mujer es una ayuda idónea. Pero la Biblia dice que no. Y yo no puedo irme contra la palabra del Señor. Ahora, si quieren ser pastoras, pues sigan siendo pastoras. Tampoco yo las estoy reprochando, mi hermano. Simplemente expongo la palabra. Dice que el hombre es cabeza de la mujer, aquí como dice. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero tengamos en cuenta, a veces esta palabrita en todo, muchas veces encierra muchas cosas que al hombre le quiera agradar. No, estamos hablando de lo espiritual, hermano. Estamos hablando de la obediencia, estamos hablando de la santidad, estamos hablando, mi hermano, santificándose los unos a los otros. No vamos a sacar provecho de nuestras esposas. No, tienen que estar sujetas a sus maridos. Pues vas a hacer esto, vas a hacer otro. No, mi hermano. Porque ella es ayuda idónea. Aquí estamos hablando de lo espiritual. Tiene que haber un respeto mutuo. Tanto el hombre con su esposa y tanto la esposa con su esposo, para que ese hogar sea bendecido. Amén. Maridos, aquí está la 25. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
¿Mayor explicación se puede dar al respecto de esto? No, porque se lo está confirmando. Para santificarla habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mire, cómo el pueblo de Dios se purifica y cómo el pueblo de Dios se santifica. Hermano, si muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, cometemos errores, cometemos fallas, hermano, y no nos percatamos muchas veces. Pero Dios, que discierne la mente y el corazón de todo su pueblo, Dios sabe cuando cometemos el error y cuando hay pecado. Pero muchas veces nosotros, hermanos, pasamos por alto. No nos acordamos o no nos dimos cuenta que hemos ofendido a un hermano, que hemos ofendido a una hermana. Tal vez por una palabra que se nos fue. Oiga, cuando nosotros hablamos, hermano, tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque el Señor mismo dijo que seamos mansos como la paloma y prudentes como la serpiente. O sea que cuando vamos a hablar, tenemos que pensar bien lo que vamos a decir, porque en el momento que se habló, ya no se puede recoger esa palabra. Ejemplo, usted coge tal vez unas 400 plumas de gallina y se va toda esta manzana regándola, se va regándola. Regó esas 400 plumas de gallina y después se pone a recoger, encontrará las 400 plumas de gallina. Ya no se las encuentra, porque el viento se los llevó. Asimismo, el pueblo santo del Señor tiene que ser sabio para hablar, porque una vez que habló, puede que lastime. Entonces, siempre en el amor y en la humildad del Señor, porque somos la iglesia, porque somos su pueblo, porque somos hermanos, porque nos sometemos en lo espiritual los unos a los otros. ¿Sí o no? Amén. Amén, mi hermano. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, versículo 26, cuando estudiamos la Biblia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está sucediendo? Como por arte de magia, por la gloria de Dios, la gloria de Dios. ¿Qué está pasando en este momento? Nos estamos siendo limpiados mediante la palabra. Si algún pecado lo hubiéramos cometido sin darnos cuenta, en este momento Dios, por medio de la palabra, nos santifica, nos purifica, nos limpia. Esto da a entender, mi hermano. Para santificarla, dice, así mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, 26 estábamos, ¿no? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, vea, por la palabra. O sea que esa es la justicia del Señor. ¿Verdad que sí, hermano? Esa es la justicia del Señor. Ese es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. A veces no sabemos. A veces cometemos errores, imprudencia. A veces nos molestamos. A veces nos enojamos. A veces mi hermano, como mi hermano Edson trabaja en su taller de la tonería, de pronto es peligroso ese trabajo. Se dio un golpe en los dedos, no pudo controlarse. Le salió una palabra ociosa, ¿verdad? Salió y eso es pecado, hermano. Pero como él está en su trabajo, él está concentrado en lo que está haciendo, no se percató lo que habló. O a veces estamos conversando con otras personas y nos sale una palabra, hermano, que parece agradable, pero para Dios no es agradable. A veces tratamos mal a las personas, pero parece que en el medio ambiente que estamos, parece que todo es normal. De esto habla el Señor, porque Él nos ama, Él nos cuida, Él nos protege. Y cuando estudiamos la palabra, dice que en ese momento que estamos estudiando la palabra, ¿qué está sucediendo? Está limpiando esa falta, ese error que se ha cometido. Para santificarla, nos está santificando. En este momento, ¿qué está pasando? Nos estamos santificando, lavándonos en el agua por medio de ¿qué? De la palabra. Poder glorioso de su palabra. ¿Por qué hace todo esto el Señor? Porque Él va a venir por una iglesia sin arrugas, sin mancha. Por una iglesia santa. Mire lo que dice.
¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que el Señor nunca se descuida de nosotros. Él siempre está. En todo momento, cuando estudiamos, meditamos la palabra, cuando escudriñamos la Biblia, en un momento que tengamos libre, comenzamos a dar una lectura de la porción de la palabra, comenzamos a escudriñar, en ese momento nos está santificando por medio del agua que su palabra nos está limpiando, su palabra. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 6, para que nos demos cuenta, hermano, de que ya la salvación no es por medio de la ley. La salvación es por medio de la gracia de Dios. La salvación viene por medio del derramamiento de la sangre preciosa que hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores por cada uno de nosotros. La salvación es por medio de la fe, ya no es por ley. Vámonos al libro de Gálatas, que estamos cerquita. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Miren cómo nos vamos a justificar, nuestra justificación, cómo va a ser. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Esto es lo hermoso, mi hermano, cuando meditamos la palabra ordenadamente, sin estar tergiversando la palabra, sin estar avanzando al Génesis, Éxodo, Deuteronomio, después nos vamos a Apocalipsis. Hermano, hacen un recorrido toda la Biblia, pero ni ellos mismos entienden lo que acaban de hablar. Hoy estamos hablando de la justificación, que es por medio de Cristo. La salvación es por medio de Cristo. Amén. Dice así, ya lo tienen el pueblo santo. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, por las obras de la ley. Miren, ya nadie se santifica, se justifica por medio de la obra de la ley. Así que por obra alcanzaremos salvación. No, la Biblia dice que no, ¿verdad? ¿Ya? Sino por la fe en ¿quién? Aleluya, gloria a Dios. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Miren, ¿quién era el que escribió esta carta? ¿Me puede decir alguien? Esta carta a los Gálatas, ¿quién escribió? Amén, Pablo, el apóstol Pablo. Mire, judío, un israelita que estaba en el tiempo, que él nació en el tiempo de la ley. Él creció en las enseñanzas de Gamaliel, un rabí, un doctor en la palabra. 613 leyes, él las cumplía al pie de la letra, mi hermano. Pero él se dio cuenta que por medio de la ley nadie alcanzaba misericordia. Aún nosotros, dice él, Pablo, aún nosotros. Entonces, si en este tiempo están peleando, mi hermano, porque tal congregación es la del Señor, esta otra es del Señor, y los que son del nombre de Jesús son una doctrina diabólica, y los otros que porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no están obedeciendo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ¿qué cosa? Enseñar la palabra. El que quiere, obedezca. Si quiere desobedecer, que lo haga. Pero nosotros estamos en la presencia del Señor, de que siempre predicamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dijo Pablo en una ocasión:
Apolo regó, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Amén, Él es el que da el crecimiento. En este momento que estamos haciendo, teniendo un crecimiento, amén, gloria a Dios. Versículo 16, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en ¿quién? En Jesucristo. Miren, Pablo dice, yo también creo en Jesucristo. Y por lo tanto Pablo también se bautizó en el nombre de Yeshua HaMashiach, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Mire, hermano, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea que por medio de obras nadie alcanzará misericordia. Así que todos tenemos que llegar a conocerlo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vámonos al libro de Filipenses, hermano. En este momento me viene esa palabra, Filipenses. Déjenme ver si lo encuentro. Filipenses. Cuando lo tengan me avisan. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Gloria al Altísimo. Y ya estamos terminando el estudio, mi hermano. Por eso que por medio de la ley nadie alcanzará misericordia. Todos alcanzaremos misericordia por medio de la justicia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses capítulo 2. Vamos a dar lectura desde el versículo 9, 10 y 11. Amén. Gloria al Altísimo. Y dice así a la luz de su palabra. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Para que en el nombre de ¿quién? ¿Qué sucede? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El 11. Y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así dice su palabra, hermano. Así que yo no puedo desobedecer su palabra. Dice que por medio del nombre de Jesucristo hay misericordia, mi hermano. Hay perdón de pecado y por medio de Jesucristo hay salvación. Esa es la ley, la justicia del Altísimo. Y terminamos con el versículo 26 de Romanos 3, 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren cómo encierra la palabra. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Cuando dicen este tiempo, ¿es tiempo pasado o futuro? Presente, siempre presente. A fin de que Él sea el justo. ¿Quién va a ser el justo en la iglesia? Amén. Porque Él es el justo. Él es el que se llevó todas nuestras culpas. Él se hizo maldición por cada uno de nosotros. Por amor a su creación, Él vino a salvar lo que se había perdido, a recuperar este pueblo, esta iglesia. Él viene por esta iglesia santa, sin arrugas y sin manchas. Gloria al Altísimo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿cuál es el título del estudio de la palabra? ¿Cuál es el estudio de la palabra? El título.
Está difícil, ¿verdad que está difícil? ¿Ah? Yo le voy a poner el estudio de la palabra. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que Él es un Dios justo y hace justicia a todo aquel que llega a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Un estudio muy hermoso de la palabra. Enseñanzas proféticas. Así que, querido amigo, le seguimos haciendo una cordial invitación. Acá en la ciudad de La Troncal, en el cantón de La Troncal, estamos ubicados cerca de la pista de motos, ¿verdad que sí? Amén. La iglesia o el pueblo santo de Dios es casa de oración de Efesios 4:5, palabra profética, donde escudriñamos domingo a domingo su santísima palabra. Amén. Bendito y alabado es tu santo nombre, Señor mío, Dios mío. Te damos gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, porque has hablado a nuestras vidas, para que sigamos creciendo en lo espiritual, Padre eterno, para que no decaigamos, Señor, en lo espiritual, para que nos fortalezcas con tu gloria, Señor mío, Dios mío. Padre Santo, guarda tu pueblo, guarda tu iglesia. Que esta palabra, Señor mío, Dios mío, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que